Hola amigos, este vídeo es especialmente importante, muy importante, y de que lo difundáis en vuestras redes sociales va a depender que podamos salvar la vida a muchos perros, porque la gran mayoría de vosotros me preguntáis en cientos de ocasiones cómo saber si mi perro tiene moquillo o tiene parvo. Es la gran pregunta del millón. Ambas enfermedades, tanto el parvo como el moquillo, son dos enfermedades de tipo vírico. El virus del moquillo es es un morbillivirus de la familia de los Paramyxoviridae, y en el caso del parvovirus es un virus Parvoviridae. Esto no os tiene por qué preocupar porque no tiene mucha importancia. Sí que os tiene que preocupar que el virus del parvovirus el virus parvo es un virus extremadamente resistente en el medio ambiente, muy resistente. De hecho, puede durar incluso hasta 2 años. De manera que para limpiar una zona en donde hay un animal contaminado o que ha pasado el parvovirus, la desinfección tiene que ser mucho más exigente, mucho más dura. En cambio, en el caso del moquillo, es un virus que es mucho más fácil de destruir con un tratamiento de desinfección local, ya sea con amoníaco, ya sea con lejía, etc. Síntomas comunes a ambas enfermedades. Lógicamente, la fiebre. En ambos casos vais a ver que tanto en el moquillo como en el parvovirus, el perro, especialmente los cachorros, van a tener una fiebre elevada. En este vídeo os explico cómo diferenciar, cómo saber que vuestro perro va a tener fiebre o la temperatura alta, para que incluso lo sepáis sin tener un termómetro en casa. A posteriori, y unido a esta fiebre, ¿qué nos vamos a encontrar en ambos casos? Animal decaído, animal que no tiene ganas de jugar, que apenas se mueve, que está letargado, que está tumbado, que no quiere comer, que está apático, etc. Todo lo que queráis, como en cualquier enfermedad de tipo general, lo van a tener. Y pensar que ambas enfermedades son muy graves. ¿Diferencias específicas entre ambas enfermedades? Pues pensar que el virus del moquillo nos va a dar una sintomatología más de tipo respiratorio. Vamos a ver perros que tienen más tendencia a jadear, perros que tienen una elevada producción de moco, un moco que en principio es transparente pero que en poco tiempo es muy verdoso, moco que va a obstruir los orificios nasales del hocico y una producción excesiva, muy elevada de lágrima. Veréis que los perros con moquillo, incluso los cachorrines, tienen también un surco producido por el que se va derramando gran cantidad de lágrima y va formando un surco negruzco a los dos lados del hocico. En cambio, en el caso del parvovirus, la fiebre va a ser mucho más elevada, como os he comentado, pero nos vamos a encontrar más una sintomatología de tipo digestivo. Esta sintomatología de tipo digestivo, pues se manifiesta, ¿por qué? Porque el virus del parvo tiene un tropismo por las células de las vellosidades del intestino. Las rompe, literalmente. Y al romperlas, el animal sangra por el intestino. Y esa sangre sale por heces. Vais a ver que los perros con moquillo tienen una diarrea, porque el intestino deja de funcionar, una diarrea acuosa y de color muy rojo. ¿Por qué? Porque es acuosa, porque el intestino no absorbe agua, porque le han roto las mucosidades que tenía el intestino, y encima por esas vellosidades rotas ha ido perdiendo sangre que sale hacia afuera. Vais a ver también que pueden tener vómitos. En el caso del parvovirus es bastante típico que junto con las diarreas veamos también vómitos acompañados de sangre. Estos vómitos acompañados de sangre se deben a que se produce una gastroenteritis y esa gastroenteritis también erosiona la pared del estómago y sale hacia afuera con sangre. Notaréis, a diferencia del moquillo, que en el caso del parvovirus, cuando hagáis una palpación del abdomen, al perro le duele, porque tiene la zona abdominal muy dolorida, muy sensible al tacto. Y, lógicamente, lo más característico que me comentáis todo el mundo, y es cierto, es el tremendo olor apestoso que hace un perro, especialmente a los cachorros afectados de parvovirus. ¿Por qué? Porque
hay una serie de bacterias que aprovechan el momento en que el virus ha roto las paredes del intestino para proliferar, y especialmente un grupo de bacterias que fermentan en ausencia de oxígeno, que se llaman bacterias anaerobias, generalmente los Clostridium perfringens, que tienen un olor muy característico a podrido, y ese olor a podrido sale por heces. Y de hecho muchos me comentáis: oye, parece que mi perro se va a morir por el olor, porque parece que el perro como si se estuviera pudriendo por dentro, salvando las distancias. No, se está pudriendo, evidentemente. Y estas serían las dos grandes diferencias. Uno, enfermedad, problemas respiratorios, y otra enfermedad, problemas más de tipo digestivo. Hemos dicho que las dos tienen fiebre, una con menos fiebre menos elevada en el caso del moquillo, y otra con fiebre por lo general mucho más elevada en el caso del parvovirus. Vamos a ver también que en ambos casos se va a producir una deshidratación, porque aunque os he dicho que el vómito es más frecuente en el caso del parvovirus, en el moquillo también puede aparecer, aunque no tan agudo, pero en ambos casos va a haber una deshidratación. Esta deshidratación, como es lógico, es mucho más elocuente, es mucho más grave en el caso del parvovirus, porque tiene dos vías de deshidratación, la vía rectal y la vía oral. Por lo tanto, el primer tratamiento que siempre vais a ver que hacemos en todas las clínicas y que podéis hacer en vuestra casa como preventivo es la fluidoterapia. Fluidoterapia consiste en que cuando nos vienen a la clínica le ponemos por vía venosa un suero para que el animal deje de perder líquido, porque la deshidratación en ambas enfermedades, y especialmente en el caso del del parvovirus, es la causa de la muerte. Y junto con la fluidoterapia que me olvidaba deciros, podéis hacer en casa, podéis prepararos 1 litro de agua con un par de cucharadas de bicarbonato y el jugo de un limón, y forzar a que el perro beba. Es muy importante que los perros con especialmente parvovirus beban, y beban abundantemente, que no se deshidraten. En ambos casos tenéis que tratar también las dos enfermedades con antibiótico, no porque el antibiótico vaya a acabar con la enfermedad, no, porque los antibióticos no tienen ninguna efectividad sobre los virus, pero sí que vamos a evitar que proliferen bacterias asociadas a estos virus. En el caso del virus del moquillo, especialmente las bacterias de tipo respiratorio, léase Pasteurella, léase los micoplasmas y especialmente Bordetella bronchiséptica. Para el tratamiento podéis dar 2 antibióticos, la amoxicilina, que seguramente tenéis todos en casa, y si no, aquí en este vídeo os explico cómo podéis utilizarla, a qué dosis y demás, o bien el antibiótico por el cual yo tengo un poco más de favoritismo, que es la doxiciclina. Hay muchas marcas de doxiciclina, la que queráis, y la podéis también tener en casa porque es un tratamiento muy común y muy habitual para personas, si tenéis un chico joven o una chica joven en casa, para los problemas de acné. Se receta muchísimo porque es un antibiótico que se acumula tanto en el pulmón, que nos viene muy bien para el tema del moquillo, como en el intestino. Y bueno, me he referido sobre todo a los perros cachorros. ¿Pueden afectar a los perros adultos? Sí, en el caso del moquillo existen varias formas de la enfermedad, varias evoluciones. El virus moquillo tiene un tropismo por el sistema nervioso, con lo cual aparece una manifestación de la enfermedad que se conoce como moquillo nervioso, que ya no es tan frecuente en perros cachorros, sino en perros más adultos, y que se manifiesta por cojeras, por perros que se quedan con las extremidades temblando, que les falla una pata, etc. En estos casos la verdad es que el virus del moquillo, cuando empieza con esta fase nerviosa, la verdad es que la esperanza de vida de los animales así afectados es muy cortita. Y en el caso del parvovirus, pues ya en animales adultos es muy raro, sinceramente no es tan frecuente de ver. No es tan frecuente, las cosas como son. Puede darse también, sobre todo en animales que tengan algún problema de bajada de defensas, pero no es ni muchísimo menos lo más común. No es frecuente. De cualquier manera, os dejo aquí también 2 vídeos explicándoos cómo es el virus parvo
y cómo es la parvovirosis y cómo es la enfermedad del moquillo, porque os cuento de manera mucho más detallada ambas enfermedades. El moquillo con todas sus formas, moquillo nervioso, moquillo a nivel cutáneo, moquillo intestinal, etcétera, etcétera. Y en el caso del parvovirus, pues las distintas evoluciones y demás. Y bueno, eso es todo. No me extiendo más en las dos enfermedades porque, como ya os he dicho, os he puesto dos vídeos explicándoos cómo es cada una de las dos enfermedades. Y nada más. Simplemente desearos que tengáis un feliz día y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.